es qué tan atractivo es, qué tan fácil es para el lector. Insisto, apela a los sentidos y a la percepción de las personas que están contemplando cualquiera de este tipo de obras. No es tanto la utilidad ni comercial, ni práctica o técnica de lo que son las obras de que se trate. Es un tema más sentimental, lo tengo que decir con toda su expresión, y así lo reconocen algunos criterios de la Corte. Es más a la cuestión de percepción de, en su caso, los destinatarios o las personas que contemplen este tipo de obras. Entonces, la aplicación artística como uno de los objetivos o requisitos esenciales de cualquier obra para que sea reconocida como derechos de autor, no tiene mucho que ver o nada que ver, por eso lo pongo en la filmina 18 con el símbolo de diferencia, con la distintividad y la novedad. La distintividad de las marcas, ustedes lo van a ir viendo en todo un curso de marcas. Una marca es protegida mientras sea distintiva, es decir, mientras tenga la capacidad de diferenciar mi producto o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado. Si yo quiero lo que gusten, vamos a pensar en cualquier marca que esté aquí, vamos a agarrar el agua para hacer gol aquí. Si yo quiero vender marcas Tecnológico Monterrey, no nada más a quienes nos visiten, sino en el mercado, y que aparte de sus cafeterías, yo vaya a cualquier tienda de conveniencia y, déjame consigo una Tecnológico Monterrey porque no tienen tanto sodio o la característica que ustedes quieran. En el tema de marcas es, ¿hasta dónde diferencia esta marca Tecnológico Monterrey a las demás marcas que existen en el mercado? Alpura o cualquier otra. Pues sí la diferencia, porque no se parece a las que existen en el mercado. Entonces sí tiene una capacidad distintiva esta marca. Sin embargo, si yo le pusiera agua Vital o agua saludable como marca, pues hasta dónde me va a diferenciar de todas las demás aguas. Pues en teoría el agua es saludable per se, ¿no? Entonces, agua saludable, ¿hasta dónde me va a diferenciar? Entonces no constituiría marca. Si nos vamos nuevamente a la filmina 18, esa distintividad que exige en la materia marcaria para poder obtener una protección de esos signos, no tiene nada que ver con los derechos de autor. Al final de cuentas, si yo tengo un libro nuevamente que hable sobre derecho constitucional, no por hablar de derecho constitucional no va a ser original y no va a tener una composición propia y un sello particular del autor, ¿no? Son cosas diferentes. Tampoco tiene que ver nada con la novedad que se exige en las patentes o en los inventos patentables o algunas invenciones que son registrables, y lo van a ir viendo en la plática correspondiente. En todo lo que son las invenciones, como inventos propiamente, o algunos diseños industriales, o esquemas de trazado de circuitos integrados, o modelos de utilidad, que son protegibles como invenciones, la ley exige que tienen que ser novedosos, y novedosos aparte a nivel mundial. Entonces, si ustedes me dicen que tienen la cura de una enfermedad, pues espero que en ninguna parte del mundo hayan tenido esa composición y esos reactivos para poder decir, mezclé A con B, y me dio tal pastillita que me cura tal enfermedad. Entonces, en el tema de invenciones, sí tiene que haber esa novedad como tal. En materia de derechos de autor, nuevamente en la filmina 18, no tiene nada que ver con distintividad ni novedad, tiene que ver con originalidad, en el sentido que ya hemos platicado. Originalidad, no en el contenido ni las ideas en sí, sino en la manera de expresarse y en la composición de los contenidos. No en el contenido per se, sino cómo ordenamos, componemos, estructuramos y expresamos esos contenidos. Ahí estamos hablando que esa originalidad es la que se protege. No novedades, aspectos técnicos, ni distintividades en los términos de las marcas y otros signos distintivos. Creo que tiene una pregunta, por favor. Son realmente dos. Una es, ¿qué pasa si alguien usa la idea antes de ser divulgada, pero ya fue plasmada? ¿Y qué pasa si la usa después de que fue divulgada, aunque muy poca gente la conozca? Ok. Es que, y sin dar el crédito. Es que vayamos definiendo qué entenderíamos en ese ejemplo por idea. Si estamos hablando, vamos a pensar en la industria musical, por decir un ejemplo muy común. Lo que pasa es que esa letra yo la canté cuando iba en el avión y el vecino de al lado, enfrente o atrás, la escuchó, le pidió a la azafata una servilleta y anotó los
vamos a decir, hay las frases, y luego esa persona le hizo cumbia cuando yo la quería que fuera reggaetonera y X historias, pero historias en las que se fusiló mi letra, se fusiló mi idea. Es un ejemplo que no necesariamente va con lo que usted comenta, pero tiene algo de toque en ese sentido. Me refiero a lo siguiente. Usted dice, ¿qué sucede si mi idea la agarra alguien más y la agarra habiéndola no materializado o habiéndola ya materializado? Es lo mismo a final de cuentas. Depende. Si estamos hablando de contenidos y esa otra persona le dio una estructura diferente y una manera de expresión diferente, no necesariamente está afectando su obra en estos términos de derechos autorales. No necesariamente. ¿Sí? Aquí hay un problema de trata de personas. Si vemos prensa, cuando vemos las noticias, todos los días ahorita están hasta episodios de la trata de personas en México y en Nuevo León, y etcétera. Dramas de los que suceden todos los días. Y pues es un tema que está en noticia. Entonces a lo mejor yo voy platicando en un pasillo y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un artículo de revista para revista tal, que habla sobre la trata de personas, y ¿sabes qué? Voy a entrevistar a tales personas, y voy a hablar con una muchachita que supe que fue maltratada, y que me dé, y le voy a cambiar el nombre, y le voy a poner un personaje, y si ella está de acuerdo, hasta voy a hacer una novela, y la vamos a vender, y con ese dinero vamos a ayudar a estas personas, y bueno, usted tiene un proyecto, una idea, en términos generales, y al rato viene alguien y le fusila la idea, y busca otra muchachita que haya sido maltratada, hace lo mismo, hace una novela, la vende, etc. Y usted me pregunta en los mismos términos, oye, pero esa idea, es más, ¿quién lo hizo? Yo me acuerdo, estuvo conmigo en la sesión de derechos de autor y cuando íbamos saliendo del elevador me escuchó y luego supe y luego hasta la premiaron a esa otra persona. ¿Qué puedo hacer, Abraham? Porque se llevó mi idea todito, desde la historia, desde el libro, desde casi creo que haber hecho una asociación de beneficencia, toda la idea me la copió. ¿Qué puedo hacer? Prácticamente no mucho, no mucho. ¿Por qué? Porque la idea en sí misma no está protegida. Pero Abraham, pero ya tenía yo el texto. Ah, bueno, espérenme. ¿Se fusiló el texto? La manera en que expresó los personajes, la historia, cómo empezó, cómo terminó a la mitad y todo. Es decir, la manera en cómo lo expresó usted en su libro, ¿es lo que están fusilando acá? Sí. Ah, entonces sí podemos tener acción legal. No, le dio otra historia, le metió hermanitos y que otro accidente y que no sé qué. Ah, entonces no podemos hacer mucho. Por el tema de lo que alcanza la protección de los derechos de autor. No sé si hasta aquí estoy contestando la pregunta o genere más preguntas. Sí. La luz. Sí, Abraham, a mí me gustaría también hacerte una pregunta. Si, por ejemplo, alguien que tiene su tesis de maestría o de doctorado, suponte tú que una persona X toma parte así prácticamente literal de lo que escribió esa persona y publica un libro, pero ya ha pasado mucho tiempo después de ese suceso, ¿qué es lo que puedes hacer? Y que al final la persona sí reconoció y firmó que efectivamente había tomado ideas, o bueno, no ideas, sino prácticamente literal, ¿verdad? Sin el consentimiento del autor de ese trabajo de tesis. Entonces ahí, ¿qué es lo que tú recomiendas? O, por ejemplo, ¿cuándo es que se tiene que solicitar, no sé si algún tipo de beneficio, etcétera? Me queda muy claro. Pero ya ha pasado varios años. El tema de los años no es lo más relevante. Ahorita les voy a ir explicando por qué. Pero me voy a permitir leer un artículo que es el 148 de la ley. Este 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Extranjero. Ah, perdón. Sí, eso es en el extranjero. Lo voy a leer de todas maneras, le voy a decir por qué. Porque este es un criterio internacional que acogió la ley mexicana. Ahí le va. Dice, está en el título sexto de la ley, habla de las limitaciones de los derechos de autor. Es decir, yo soy titular de un derecho sobre una obra, como en el caso que pone la compañera en la mesa, pero tengo ciertas limitaciones. Es decir, hay ciertos beneficios a los que están alrededor mío que pueden obtener y yo estoy limitado a hacer algo en contra de eso, en pocas palabras. Dice el 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas
podrán utilizarse siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Y rájale, vienen 7 fracciones. Me voy otra vez al proemio de este artículo 148 que estoy leyendo. Dice en pocas palabras, una obra, la que fuese, literaria o artística, puede ser utilizada por alguien más, siempre y cuando la parte que se está utilizando por ese tercero no afecte la explotación normal de la obra original, ¿sí? Y siempre y cuando cite las fuentes de donde sacó esa información. Lo voy a poner en un ejemplo típico que es lo que abriga esta norma. ¿Cuántos artículos, monografías, tesis profesionales no traen pies de página y no tienen que citarse por referencia, crítica o lo que fuese a materiales de terceros? Pues yo creo que la mayoría, si no es que todos, ¿verdad? Al final de cuentas hemos leído mucho y nos podemos inspirar, pero cuando hacemos una cita textual de alguien más, tenemos que hacer referencia. No, puede ser un renglón, puede ser un párrafo, puede ser 10 hojas, 100 hojas, todo va a depender el qué tanto es tantito. Dice este artículo, siempre y cuando no afecte la explotación normal de la obra. Si estamos hablando de una novela, la que quieran, del autor que quieran, en la que está un drama de 500 hojas y el misterio de que de quién es hija y quién es el papá y que dónde quedó la llave o lo que fuese, ¿sí? Y al final de cuentas, como alguna vez se parodiaba a la película Star Wars, donde dice, yo soy tu padre, y le dice el malo al bueno, y todas esas historias. O sea, si voy a hacer uso del punch de la obra, pues estoy afectando la explotación normal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya nadie va a comprar el libro de 700 hojas porque yo en mi texto estoy haciendo uso de lo más importante, así sean 3 palabras. Yo soy tu padre. No, pues ya leo en la torre, ya para qué lo otro libro. Y lo dice en el libro original en las últimas 3 líneas, pero son 800 páginas que tiene que leer uno y ya está picado en la novela y al final dice yo soy tu padre. Entonces, ¿hay una afectación normal? Sí, puede haber una afectación normal, pero son 3 palabras, no importa, la afecta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí se puede hacer uso de materiales de terceros, eso no está prohibido, pero aquí están las reglas. Y estas reglas son estándar, tienen un estándar internacional. En cualquier parte del mundo se puede utilizar obras, pero lo básico es que se cite la fuente de origen, o sea, no hacer esas palabras de terceros como propias, hay que reconocerle, aunque no sean textuales, aunque sean parafraseadas, hay que poner la fuente. Hay quienes dicen que tal tema ha sido mal explotado por esto y esto y esto y esto y esto, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y esto. Bueno, pues pon el nombre de quien ha dicho eso, ¿verdad? O típico que en nuestros estudios ponemos estadísticas y ponemos gráficas y ponemos elementos que no son propios. Y a veces son de instituciones oficiales. Ponemos una tabla del INEGI, pero se nos olvida poner fuente INEGI, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí se puede hacer uso de materiales de terceros, insisto. Hay una limitación a esos derechos de autor, pero tenemos que citar las fuentes y, lógicamente, tenemos que no afectar la explotación normal de la obra. Hace un par de días estaba yo en una tienda donde venden muchos, por no ser aquí sí se puede decir goles, ¿no? Estaba en Office Depot, total. Yo no trabajo para ellos y no me dan regalías. Y me llama mucho la atención en lugares de ese tipo, donde se sacan copias, buscar a ver si están los anuncios de derechos de autor. Y efectivamente tienen uno. De hecho ya lo tienen más completo que hace algunos años. Y ahí te dice, este establecimiento no puede sacar copias más allá del 10% de la obra o 50 páginas, lo que sea menor. Y no puede sacar 10 copias de lo mismo y tiene ciertas reglas. Y este establecimiento tiene licencia de una sociedad de gestión colectiva que es CEMPRO, Centro Mexicano para Protección y Fomento de Derechos de Autor, que abriga a todos los editoriales de todas las ramas que ustedes quieran, que si es Porrúa, que si es Trillas, que lo que tengan. Y ahí, bueno, estos centros, o más bien estas sociedades de gestión colectiva, no quiero meterme mucho a eso porque es otro universo, pero son las que vigilan el que los terceros no estén haciendo mal uso de las obras de sus agremiados.
que son estas casas editoras. Y ellos tienen autorización a este tipo de establecimientos, de decir, tienes una licencia y tú puedes sacar copias, pero con estas condiciones. O sea, si yo llego de repente con la autoridad y veo que estás sacando una fotocopia más de estas reglas, tienes un problema establecimiento y te clausuro y etcétera. ¿Okay? Entonces, sí puede haber manejo, sí puede hacerse uso de derechos de terceros, pero cuando menos tenemos que aterrizar estas reglas, porque los derechos de autor tienen ciertas limitaciones en este sentido. Al final de cuentas, obviamente se gozan con prerrogativas que todavía ni mencionamos, pero, insisto, también tienen ciertas limitaciones. Y concretamente su pregunta, que, oye, si alguien usa mi material o yo uso material de tercero, ¿puedo o no puedo? Váyanse cuando menos con las reglas generales que no necesariamente están escritas. Por ejemplo, se dice que no afecta la explotación normal. A lo mejor no dije ese punch de yo soy tu padre, ¿sí? Pero bueno, pues ¿qué tanto? Bueno, son 800 páginas, son 15 capítulos. ¿Cuántos puedo usar? Saco un promedio, no más del 50%, no más cuánto. Y hay un criterio internacional. De hecho, aquí en el sistema TEC, me consta, por ahí había algunos manuales de manejo de derechos de autor. Y se hablaba del 10% de las obras para no hacer esa afectación de la explotación normal y que no pudiéramos meternos en problemas por hacer uso de ellos. ¿Okay? No sé si hasta aquí estoy contestando la pregunta. Sí. Bueno, continuamos en la página, perdóneme, en la Filmina 19. Es idea que puede ser, insisto, un artículo científico, una publicación periódica, el diseño de una base de datos, un programa computacional, un spot publicitario, un video, el diseño de una página web, dibujos, personajes. Hago un paréntesis en los diseños de página web. No sé si sea eso de interés, pero lo pongo porque me han hecho muchas preguntas. Abraham, ¿puedo patentar el diseño de una página web? Pues no, como patente no. Ya les dirán en su curso de patentes por qué no, pero no tanto eso. ¿Te refieres a la parte técnica? O sea, es un programa en el que me meto a esa página y si mi esposa trae el celular apagado, le pico un botón y se lo prendo aunque yo esté en el Congo. No, nada que ver con eso. Ah, entonces no hay una parte técnica. No, pues no puedes patentarla. ¿Qué tiene de original? No, yo me refiero a los trazos, a los diseños. Es muy amigable, o sea, en 2, 3 clics ya navegas por toda mi página. No, pues eso no se patenta como tal. Pero bueno, el diseño, los trazos, la originalidad, una de las maneras de protegerlo puede ser como derechos de autor. ¿Ok? Tengo por aquí una pregunta, si me permiten. Dice, si un autor que ya murió hizo un solo testimonio sobre su vida y todo lo que ha escrito está basado en ese mismo escrito original, yo quiero hacer otro texto más profundo y completo, también basándome en el original, y publicarlo en una revista de divulgación internacional. El problema es que los acontecimientos no se pueden cambiar, pues se perdería la veracidad, y el otro problema es que casi nadie sabe esta historia ni conoce al personaje, pues no ha sido reconocido. ¿Pueden los familiares acusarme de plagio? Aún poniendo en lo que me basé. Dolores Marroquín, gracias por su pregunta. No sé dónde nos escribe, pero muchas gracias. ¿Es de aquí? Perfecto. Bien, en pocas palabras, estamos hablando de una persona, entiendo que ya falleció, pero entiendo que dejó plasmado algunas vivencias o parte de su historia en un escrito, ¿ok? Ese escrito debemos preguntarnos si es inédito, si fue publicado, sin control. Vaya, debemos contestar primeramente si ese escrito, sea una cuartilla o 100 cuartillas, que le llamamos escrito original, que contiene esas vivencias de esta persona sobre la cual nosotros queremos escribir más, necesitamos saber si esa fuente es confidencial, no creo. ¿Qué tan pública es? ¿Por qué tenemos acceso? Porque me llama la atención de que nadie conoce. No sé si nos puedan precisar un poquito más en la pregunta, y sobre todo si está aquí presencial, pero necesitamos saber por lo siguiente. Si estamos hablando que es un artículo que ya fue publicado o alguien más escribió sobre esta persona y esas vivencias están plasmadas en algo que ahorita ya es de dominio público y ustedes quieren ahondar más en eso, pueden hacerlo mientras citen la fuente.
si van a decir el mismo nombre y apellido, o sea, que van a hablar de, vamos a decir, de manera individualizada, personalizada sobre este ser del que hablamos, no estoy muy seguro que vayan a tener consentimiento y, aunque sea una persona ya difunta, sí podrán hacer valer algunos derechos si tienen buena asesoría, sobre todo los herederos o quienes tengan todavía algunos derechos de esta persona difunta, podrán hacer algo de problema por estar utilizando el nombre, quizás hasta la imagen de esa persona en la obra 2. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Es una persona que tiene unas vivencias que está en un escrito. Nosotros queremos agarrar ese escrito y desarrollarlo aún más. Entiendo que la pregunta en concreto es, ¿me puedo meter en algún problema si yo agarro este contenido y lo desarrollo más y hablo de esa misma persona con nombre y apellido, señalándola, o sea, de manera individualizada? Sí pudiese llegar a tener problemas. Sobre todo, ojo, tenemos que ver bien la fuente de origen. Si en la fuente de origen era en una revista u otra revista o un artículo donde tenía una leyenda de se prohíbe su reproducción total o parcial por cualquier forma o medio en México o en el extranjero sin la previa autorización del titular, si tiene esa limitación, sí vamos a estar en problemas. Y mientras no tenga autorización, va a poder comprometerse incluso legalmente, no tanto en el agarrar ideas y plasmarlas, ese no es el problema, sino en el hacer pública esta obra y sobre todo comercializarla. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero me voy a adelantar a raíz de la pregunta. Hay obras originales y obras derivadas, así de sencillo. En este caso en concreto, la obra de donde nos estamos basando, así sea una hoja de libreta, no deja de ser una obra, ¿sí? Es una obra original, escrita por el mismo difunto o por alguien más, no lo sé, creo que fue el mismo difunto, ¿ok? Pero yo voy a agarrar esa obra y voy a desarrollarla todavía más, llevándome o toda la información o inspirada en parte, pero voy a generar una obra derivada de esta. Puedo incluso ir ante el indautor e inscribir esta segunda obra, eso no es el problema. Pero si hay limitaciones a hacer pública esta obra y sobre todo comercializarla. Si no tengo autorización de lo que es el titular de derechos patrimoniales de esta obra, ¿puedo tener problemas? Sí. Me voy a adelantar nuevamente a algo que ahorita vamos a precisar. Hay dos derechos que contienen todas las obras, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral, lo digo muy rápidamente porque vamos a ahondar más adelante, es un derecho personalísimo, es el carácter de creador de una obra. Alguien creó esa obra original, aunque sea una cuartilla, insisto, y a mano, es una obra, ¿sí? Alguien la creó. Ese derecho moral es inalienable, imprescriptible, y bueno, siempre va a corresponder al creador. En este caso falleció el creador, pero hay derechos patrimoniales sobre esa misma obra, y esos derechos patrimoniales pertenecen principalmente al mismo creador, y si no a sus herederos. Y esos derechos patrimoniales, nomás para ir materializando, duran toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Por eso sabemos de que hay algunos hijos de algunos artistas ya muertos, ¿sí?, que ya fallecieron, que siguen viviendo las regalías de las obras de sus señores padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales, el derecho a lucrar, a obtener una ganancia económica sobre la explotación normal de esas obras, ¿sí?, es obviamente toda la vida del autor y en su caso hasta 100 años después. ¿Ok? Entonces, ¿no podrá haber afectación de los derechos patrimoniales de esa obra? Sí. ¿Podrán los herederos hacer ruido? Sí. Todo depende de qué, insisto, de si de donde nos estamos basando tiene limitaciones expresas y qué tantas modificaciones estamos haciendo, y le agregaría más si estamos utilizando la imagen de esa persona aún difunta. No podemos hacerlo sin autorización. En este caso, lógicamente, está ya difunta la persona, pero cuando menos de sus herederos, y que tiene derechos hereditarios sobre eso. ¿Pueden hacer ruido? Sí, sí pueden hacer ruido. No sé si hasta aquí contesto la pregunta, y si quieren avanzamos en lo que se generaron más dudas y podemos irlas contestando. Si nos vamos a la Filmina 20, quisiera que lo vieran gráficamente, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero
son los tipos de obras que reconoce la Ley Federal del Derecho de Autor y que esto tiene un estándar un poco internacional, ¿no? Cuando hablamos de esas obras, de esas ideas originales que estén materializadas y que tengan una aplicación artística, ¿a qué nos podemos referir? Ahorita hemos hablado de artículos científicos, hemos hablado de programas de cómputo, pero ¿qué más puede haber en el universo de obras protegidas? Son obras literarias en toda la extensión de la palabra, obras musicales con o sin letra, o sea, una partitura o una obra musical con letra, obras dramáticas, obras de danza, obras fotográficas, obras coreográficas. Una coreografía como tal pues puede ser protegible, y es protegible. Una obra pantomímica, una obra pictórica, una obra de dibujo, una obra escultórica, una obra de carácter plástico, caricaturas, historietas, obras cinematográficas, que son de las obras más complejas por todos los que participan en la creación de este tipo de obras, y cada uno tiene su colaboración, y cada uno tiene su aportación y sus derechos particulares. Obras audiovisuales en general, sobre todo ahorita algo que está haciendo mucho en boga en la protección de obras audiovisuales, cobran relevancia las aplicaciones estas tecnológicas a los dispositivos móviles y todo ese tipo de aplicaciones de software y demás. Muchas de ellas son obras audiovisuales, programas de radio, programas de televisión, obras de compilación. Es que mira, son todas las fotos desde la primera piedra del Campus Monterrey. Entonces yo pues tengo un acervo ahí viejito y fíjate que un familiar los fue almacenando, pero quiero hacer las típicas memorias y fotografías, y mira cuando se puso la primera piedra y cómo fue evolucionando, y cuando hicieron a las 1 y luego a las 20 y luego a las 50, ya no sé cuántas aulas hay, pero todas esas aulas, y es un libro que pesa 5 kilos y que es de puras fotografías. Es una obra de compilación fotográfica, como puede ser de compilación de otra naturaleza, ¿no? También en la misma Filmina 20, pongo un poquito aparte del lado derecho lo que son las obras arquitectónicas, software y de arte aplicado. Las arquitectónicas, lo que son los planos arquitectónicos como tales, son obras, ¿sí? La manera en que se plasma el diseño ornamental de un inmueble también es una obra. Y es una obra que en algún momento todos estamos involucrados desde la construcción, remodelación de nuestra casa, y que subestimamos algunos temas que voy a ahondar un poquito más adelante, pero está el tema del software y el tema del arte aplicado. Empiezo por el arte aplicado. El arte aplicado es cualquiera de las demás obras que están aquí enlistadas, pero que tienen una aplicación útil. Me voy a referir en un ejemplo muy concreto. Yo tengo un mural, soy autor de un mural determinado y es una obra pictórica o de dibujo, depende cómo lo haber materializado. Y pues no es lo mismo que la obra esté ahí en mi pared, en un lienzo de tanto por tanto, y que nada más yo veo, pues, cuando volteo a la pared de atrás ya está colgado mi obra artística. No es lo mismo eso a darle una aplicación comercial en hacerla más chiquita y ponerla en las carátulas de los relojes para damas. Entonces le voy a poner mi pintura, la hago chiquita y la pongo en la carátula de los relojes. ¿Es diferente? Sí es diferente, porque es una obra, vamos a pensar un dibujo, una pintura, que le di una aplicación de ornamentación a un reloj. Entonces se vuelve una obra de arte aplicada. Vamos a pensar en que tengo una escultura, me gusta mucho el barro, entonces pues hice vamos a pensar un coche X. Le di ahí en su forma de barro, pero luego digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa, voy a producir más, las hago de yeso, le pongo un cable, le pongo una pantalla, le pongo un foco y le hago una lámpara. Entonces, primeramente era una obra escultórica, pero le voy a dar una aplicación especial que se convierta en una lámpara. Entonces es una obra de arte aplicado y se convierte en una lámpara. No deja de ser una obra artística la escultura, pero no estoy protegiendo si es LED, si se prende porque le toco la cabeza al mono. No, estoy hablando de que la parte artística de esa escultura sigue protegida como derechos de autor, y hay una rama especial que es ese arte que se convirtió en lámpara. No obstante,
no tenga nada que ver lo técnico de si es de pilas o de litio o prende con el sol, es otra cuestión ahí que podrá ser a lo mejor patentable, pero la parte artística